Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. ¿Lo leemos otra vez? Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de Cristo te damos toda honra y toda gloria. Bendito sea su nombre para siempre. Gracias, Señor, por dejarnos llegar hasta este momento en el que podemos leer tu palabra y gozarnos en ella. Padre, te rogamos en el nombre de Cristo que estés presente con nosotros en este día y que tu presencia hermosa, divina, se manifieste a través de esta palabra en el corazón y la vida de cada uno de mis hermanos. Padre, perdón te pedimos por nuestras faltas, nuestros errores y nuestras debilidades y nuestros pecados, y te rogamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros en el nombre de Jesús, y juntos decimos amén. Amén. Puede tomar su asiento, aleluya. Una iglesia de valientes es nuestro tema el día de hoy. Dígale que está a su lado, una iglesia de valientes. Amén. ¿Cuántos valientes hay en este lugar? A ver, levanten su mano los valientes. Aleluya. Puro de así en gloria a Dios. Santo Dios. Hoy vamos a hablar de un tema, hermano, no apto para cardíacos. Recuérdense que estamos hablando de un tema no apto para cardíacos. Amén. Tema no apto para cardíacos. Estos temas, hermanos, son algo, verdad, tremendo, porque estamos hablando del dar. ¿Cuántos se acuerdan que estamos hablando del dar? Amén. Y hermano, cuando hablamos, verdad, del dar, pues la iglesia se pone nerviosa, los creyentes empiezan a mirarse así como, ups, verdad, ¿a qué vinimos a hacer el día de hoy? Y hermano, y es porque muchas veces vivimos un poquito así como muy apegados, ¿verdad? A ese principio de que lo que yo tengo es mío y es mío y de nadie más. Amén. ¿Perdón? Oh, nuestro tema, una iglesia de valientes. Ese es nuestro tema, aleluya. Así que imagínense, hermano, que el día de hoy pues vamos a hablar acerca de esos principios maravillosos. Vamos a hablar de esta palabra. Y quiero primeramente decirle a manera de introducción que la palabra de Dios, hermano, tiene promesas. La Biblia tiene promesas, hermano, que nos muestran a nosotros, ¿verdad?, que Dios tiene cosas tremendas para nuestra vida. Amén. Dios tiene cosas maravillosas para nosotros, y el problema no es eso, sino el problema es creer, hermano, o cuántos de nosotros creemos que Dios es fiel a lo que Él dice. ¿Cuántos, hermano, creen que Dios es fiel a lo que Él dice en su palabra? Dígale que está a su lado, Dios es fiel a su palabra. Amén. Hoy vamos a hablar de tres cosas que son muy importantes en la vida cristiana, que son muy importantes, hermano, en la fe, y que necesitamos muchas veces, hermano, aprenderlas y entenderlas y estudiarlas para poder nosotros, ¿verdad?, ser mejores en nuestro caminar cristiano. Y estas tres cosas de las que vamos a hablar el día de hoy son cosas, hermano, de gran bendición para nuestra vida, ¿sí? Y vamos a hablar de la esperanza, vamos a hablar de la fe y vamos a hablar de la valentía. Tres cosas muy importantes, apúntelo si es posible. Vamos a hablar de la esperanza, vamos a hablar de la fe y vamos a hablar de la valentía. Tres cosas que la palabra del Señor nos enseña en su palabra, que son muy importantes para nosotros, y hemos escogido el primer verso, ¿verdad?, para leer, que es, ¿verdad?, el capítulo número 11, verso 12 del Evangelio según San Mateo, donde se nos dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Me gustó, hermano, también una porción que viene, ¿verdad?, una traducción bíblica nueva, que dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. O sea, el mismo verso en una traducción ampliada, ¿verdad?, dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza, ¿verdad?
En nuestro verso que leímos dice que los violentos lo arrebatan, o sea, lo toman así con fuerza. Así que hoy vamos a hablar de tres cosas muy importantes en la palabra de Dios. Ponga mucha atención para que de esa manera su vida sea bendecida. Cuando hablamos de la esperanza, hermano, yo creo que todos nosotros, ¿verdad? Hemos entendido que la Biblia nos habla de una esperanza. Muchos de nosotros sabemos que tenemos una esperanza gloriosa en Cristo, y es de que un día vamos a entrar a la gloria de Dios, ¿sí o no? Vamos a entrar al reino de los cielos. Por fe creemos, hermano, que ya tenemos el pase para llegar al reino de los cielos, ¿sí o no? ¿Cuántos creen eso? Ya tenemos el pase, ya tenemos el boleto. Uno dice que es como un ticket que Dios nos ha dado. Así que, hermano mío, usted alégrese en su corazón, en su espíritu, porque usted ya tiene, hermano, ese ticket para entrar a la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo nos dio, ¿verdad?, a través de su sacrificio, la oportunidad de llegar al reino de los cielos. Siempre y cuando, dice la Escritura, no desmayemos. Dígale al que está a su lado, no desmayes. Oh, sí. No me refiero a que se vaya a caer aquí, hermano, y le vaya a dar un desmayo. No desmayes en tu caminar. O sea, no te vayas, hermano, a empezar a descuidar. No vayas a empezar, hermano, a hacer cosas que no son agradables a Dios. No desmayes, sino que persevera hasta el fin, porque solo el que persevere, dice la Escritura, será salvo. Así que la esperanza, hermano, es algo que la Biblia nos enseña. Y esperanza, hermano, quiere decir que es el deseo de que algo suceda. Esperanza es el deseo de que algo suceda. A veces nosotros, cuando hablamos de la esperanza, hace un momento preguntaron, ¿verdad?, si el Señor viniera hoy o si nos tuviésemos que morir el día de hoy, ¿cuántos irían a la gloria de Dios o al reino de los cielos? ¿Y cuántos contestaron? Nomás 3. ¿Sí escuchó, verdad que sí? Y los demás, no sé si están seguros o inseguros, o si no saben, ¿verdad?, a dónde van, o si no han tenido la oportunidad de ponerse a cuentas bien con Dios. Pero cuando hablamos de la esperanza es el deseo de que algo suceda en nuestra vida. Y muchas veces nosotros tenemos ideas o pensamientos acerca de Dios y esperamos que suceda. Cuando hablamos del asunto del dar, cuando hablamos de las cosas, hermano, que la Biblia nos enseña acerca del dar, siempre queremos o estamos esperanzados a que Dios nos bendiga. ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren que Dios les bendiga? Aleluya. Pero me estoy refiriendo, hermano, al área, ¿verdad?, financiera. No me estoy refiriendo a ninguna otra parte. Estamos hablando del dar, aleluya. Y cuando hablamos, hermano, del área financiera, yo pienso que todos estamos esperanzados a que Dios abra la ventana de los cielos y ¿qué? Y nos derrame bendición hasta que sobre y abunde, aleluya. Que nos dé una medida apretada y remecida en nuestro regazo. Esa es la esperanza que tenemos. Pero yo quiero decirle, hermano, que si esa esperanza no está acompañado de lo que la palabra de Dios dice, hermano, esa esperanza de usted nunca va a fructificar, aleluya. Hermano, se va a cansar. Siéntese mejor, hermano, a esperar esa esperanza que usted tiene. No va a darle nada bueno. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando nosotros miramos la Escritura, la Biblia dice que al que da, Dios le dará también una medida apretada y remecida, ¿sí? También cuando hablamos, por ejemplo, en el libro de Malaquías, se recuerda que Dios dice que va a abrir las ventanas de los cielos. Qué esperanza tan gloriosa esa, que derrame de sus bendiciones sobre nosotros, ¿verdad? Pero dijo el Señor, pruébenme en esto. O sea, las ventanas no se van a abrir si antes no probamos a Dios. ¿En qué? Los diezmos y ofrendas. En los diezmos y las ofrendas, en el dar, ¿sí o no? Mire, los veo así como que están así como, ups. Hermano, allá está la hermana Estela, no me dijo, hermano, hable sobre diezmo. No. Hemos empezado un tema de estudio sobre todo este mes y estamos hablando del dar. Y estamos hablando, hermano, de la importancia que tiene el dar, porque necesitamos aprender nosotros, hermano, de qué manera, hermano, Dios abre su mano y bendice a la iglesia.
de qué manera Dios abre su mano y derrama bendiciones sobre nosotros, porque a veces tenemos esa esperanza que Dios nos provea, que Dios nos dé, que Dios, hermano, añada, que Dios esté derramando. Pero, hermano, en verdad es solamente un deseo que tenemos, porque nosotros no queremos hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Aleluya. O sea, cuando usted, hermano, espera, dijimos la semana pasada, que Dios, hermano, le dé de sus riquezas en gloria, Dios está esperando que aprendamos ¿a qué? A dar. Porque el secreto para que la mano de Dios se abra es el dar. No podemos nosotros esperar, hermano, y estar esperanzados, ¿verdad?, a que suceda algo si no lo estamos haciendo de la manera correcta. No lo estamos haciendo de la manera que Dios lo pide. No lo estamos haciendo como Dios nos dice en su palabra. Así que esa es una esperanza, hermano, con la cual usted va a pasar todos los días de su vida pensando de esa manera. Y muchos hasta se decepcionan y dicen: no, Dios no me oye. No, Dios no contesta mi oración. No, Dios ya se olvidó de mí. Le tengo una noticia: no, Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios no se ha olvidado de ninguno. Dios está esperando que lo hagamos de la manera que Él lo pide. Recuérdese que las riquezas de Dios son inmensas. Amén. ¿Sí? ¿Cuántos creen que Dios, hermano, tiene riquezas, hermano, inmensas en su reino? Amén. O sea, a Dios no le falta la provisión, a Dios no le falta la economía, a Dios no le preocupa el dar. ¿Sí? Quiero que usted vea eso. Mire, Dios es tan bondadoso y dadivoso. No sé cuántos de ustedes han mirado la historia de un rey, ¿verdad? El rey Salomón, ¿se recuerda? El rey Salomón tuvo un encuentro con Dios, nos cuenta, ¿verdad?, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y cuando tuvo ese encuentro con Dios, Salomón en su corazón y en su mente tenía una idea. Y la idea que le presentó a Dios: Señor, dame sabiduría para poder, ¿verdad?, dirigir a tu pueblo, para poder enseñarle a tu pueblo. Y Dios, hermano, se agradó, dice la Escritura, de la petición que Salomón le estaba haciendo. Y, hermano, quiero detenerme aquí un poquito antes de seguir. ¿Y por qué en el corazón de Salomón, hermano, no había la idea de que dame riquezas, de que añádeme reinos, de que dame bendiciones? ¿Por qué en la mente de él no estaba eso? Porque resulta que él era hijo de David. Y el reinado de David fue un reinado de riqueza, fue un reinado de prosperidad, fue un reinado donde había lo suficiente. Así que Salomón, hermano, fue, como vamos a decir, el niño consentido de David. Así que nunca le faltó nada. En su mente y en su corazón no estaba la idea de dame. ¿En dónde se encuentra la idea del dame? ¿Alguna vez? En los que no tenemos, en los que nunca hemos tenido, ¿sí o no? En los que siempre hemos andado luchando para conseguir. Ahí está la idea del dame. Siempre pensamos y venimos ante Dios: Señor, abre la ventana de los cielos. Mira, Señor, no tengo para pagar la renta. Ay, ya viene el pago del carro. Ay, me explico. Ahora, y todo eso, hermano, está bien, pero es necesario que entendamos que hay un principio para que Dios, hermano, derrame de su gracia y su bendición. Así que cuando Salomón se presenta ante Dios, él no viene con la idea de dame, Señor, porque no tengo. Ay, mi papá me dejó muchas deudas. Ay, los cobradores vienen todos los días. Él no venía con esa idea. Él venía y le dijo a Dios: dame sabiduría para poder dirigir a tu pueblo. Entonces a Dios le agradó la idea y dijo Dios, bueno, ¿verdad? Le dio la sabiduría que él necesitaba y le dijo: por cuanto no pediste riquezas, yo te voy a añadir riquezas y reinos. Oiga eso. O sea, es que la mano de Dios, hermano, cuando se agrada de nosotros, inmediatamente, ¿qué hace? Bendecir. Bendecir, bendecir, hermano, aleluya. Por eso es importante entender el principio. A Dios, hermano, no le causó ningún problema el darle bendiciones materiales al rey Salomón. Y lo mismo para cada uno de nosotros. Para Dios no es ningún problema añadirle riquezas a la vida suya, a la mía, a aquellos, hermanos, que vienen ante Dios, hermano, con una idea distinta. Dios no tiene problemas en abrir la ventana de los cielos. Aleluya.
Dios no se va a poner a pensar y a sacar la calculadora y ver a ver cómo anda la economía este mes en el reino del... No, no, no. Allá no hay pobrezas, hermano. Allá en el reino de los cielos hay riquezas maravillosas, hermano, que están a disposición del que cree. Gloria a Dios. Pero dice la palabra que hemos leído, es necesario que entendamos que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes, hermanos, lo arrebatan. Solo los valientes tienen el poder de tomar lo que Dios está diciendo. Ahora, cuando hablamos en este principio del dar, yo sé que mucha gente dice, pero ¿cómo puedo demostrar mi valentía? Cuando usted le cree a Dios, recuérdese que a Israel se lo propuso Dios y le dice, pruébenme ahora en esto. Lo voy a decir más al rato de la cita bíblica. Pero le dice al pueblo de Israel, pruébenme ahora en esto. Ahora, ¿qué tenía que hacer el pueblo de Israel cuando estaba escuchando a Dios hablar de esa manera? Pues esforzarse, ser valientes y arrebatar lo que Dios les estaba proponiendo. ¿Quiere usted la bendición de Dios? Aprenda, dice la Escritura, que si nosotros damos, entonces Él nos bendecirá. ¿Cuántos creen esa palabra? O sea, ¿dónde está el problema? El problema no está en lo que Dios dice. Dios tiene lo que, hermano, las riquezas que se necesitan para respaldar su palabra. El problema está en que Él me pide primeramente que yo dé. Y ahí es donde empieza la valentía. Ahí es donde empieza el problema. Ahí es donde empieza el desafío. No, Dios está esperando. A ver, dame. Aleluya. A ver, ¿sí me explico? O sea, cuando hablamos de la esperanza, estamos deseosos de que algo maravilloso nos suceda. Estamos esperando que algo glorioso, hermano, nos pase. Estamos esperando que algo, hermano, tremendo llegue a nuestra vida. Es verdad, Dios tiene todo lo que se necesita para hacerlo, pero Dios está esperando la reacción nuestra a la palabra que Él nos ha dado. Cuando nosotros aprendemos, Dios no está mirando si tienes un buen trabajo o un mal trabajo. Dios no está pensando si tienes, hermano, la capacidad o no la tienes. Hermano, eso no importa delante de Dios. Lo que Dios quiere es que aprendas el principio por el cual se mueve la mano de Dios en la vida de aquellos que le creen a su palabra. Aleluya. O sea, he ahí la diferencia. La diferencia está siempre, hermano, delante de nosotros. Siempre está ahí. Pero ¿cómo pensamos muchos de nosotros? Ay, hermano, que yo gano bien poquito. Ay, yo quisiera, hermano, ¿verdad? Probar a Dios en esa área, pero no me ajusta. Es que tengo tantas cosas que hacer. Es que si usted supiera todo lo que tengo que pagar, yo no sé, hermano, pero Dios sí lo sabe. Aleluya. Y cuando nosotros, hermano, empezamos a pensar de esa manera, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos empobreciendo más. Aleluya. Amén. Nos estamos, mire, le voy a decir por qué nos estamos empobreciendo más. Porque conforme va pasando el tiempo en nuestra vida personal, nos estamos haciendo más viejitos. Y conforme nos hacemos más viejitos, se nos van acabando más las fuerzas. ¿Se acuerda cuando trabajábamos 14, 15 horas como si nada? De sol a sol, decían en mi tierra. ¿Sí o no? Y ahora víntese un sol a sol, hermano, aleluya. A ver, ahora víntese un sol a sol. Gloria a Dios. ¿Se recuerda cuando no nos dolía nada y que nos parábamos a cualquier hora y salíamos como si nada? Y ahora, ¿cómo nos levantamos por la mañana? O sea, en vez de que vayamos, hermano, tenemos que ser sabios. Vamos a mirar hacia el frente, vamos a mirar hacia el futuro, vamos a mirar para dónde vamos, porque si mira para atrás no tiene sentido. Hablar del pasado ya no nos ayuda, porque en el presente ya no va a traer cosas buenas. De acordarme de que, ay, hermano, cuando yo estaba de 15 años, ya para qué quiere eso.
Es una frustración eso. Yo, hermano, hacía esto y ya no hable de eso, hermano. Es una frustración. Está hablando de frustración. Pero si usted mira el futuro, a ver, ahora vamos a ver el futuro, hermano. Vamos a ver lo que viene a continuación. ¿Qué viene a continuación? Bueno, pues al paso que voy, dentro de 10 años voy a ocupar bordón. Bueno, estoy hablando personal. No se sienta ofendido. Estoy hablando de mi vida. De aquí a 10 años, hermano, yo considero que tal vez se vayan a dar hasta, hermano, ya en un caminador o me tengan que levantar en silla de ruedas. ¿Cuántos visualizan esa palabra? Aleluya, gloria a Dios. Levantó una manita. Sí, hermano, hay que ser, dijo mi hermano Jiménez, me encanta, hay que ser realista, dijo el hermano Jiménez, ¿verdad? Pero cuando mira al futuro, vea usted, hermano, lo que viene sucediendo a continuación en la vida suya en este caminar. Así que, si nosotros somos sabios, ¿qué es lo que necesitamos? Como ya no tengo la suficientemente fuerza y ánimo que yo tenía antes y el futuro que me espera se ve muy desolador, necesito entonces creerle a Dios. Amén. Aleluya, oiga eso. Y si Dios le quiere dar un hotel, pues que le ponga elevador. Sí me estoy explicando. Amén. Cuando usted, hermano, empieza a creerle a Dios, usted deja que Dios obre de acuerdo a su voluntad en la vida suya. Usted comprométase con Dios y Dios se encargará de hacer lo que Él sabe hacer: abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobre y abunde en la vida nuestra. Siempre que nosotros hablemos de la esperanza, tenemos que poner la esperanza en el acorde de la dirección de la palabra de Dios. Porque si nosotros tenemos la esperanza de que nos suceda algo maravilloso sin hacer lo que Dios dice, aleluya, estamos caminando en la dirección incorrecta. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros hemos caminado en la dirección incorrecta por años? ¿Cuántos de nosotros, hermano, nos han limpiado el bolsillo en muchas cosas en las congregaciones, hermano, por no conocer la voluntad de Dios a través de su palabra? Y como estamos tan necesitados, se aprovechan de muchos de nosotros. Porque queremos contestaciones. Si usted le da esto a Dios, Dios va a abrir. Hermano, eso no es así. Aleluya. Si usted trae una ofrenda de tanto en este momento, valientes en este, aleluya. Y ahí, hermano, le quitan su dinerito, gloria a Dios. No, entendamos el principio. Muchos de nosotros tenemos esperanza. Yo quiero que Dios me dé. Yo sé que Dios tiene para mí. Es verdad, todo eso es verdad. Pero hay un principio establecido. Amén. Bueno, no los quiero cansar. Vamos al siguiente punto. El siguiente punto es la fe. ¿Qué es la fe? Recuerden que hablamos que la esperanza es el deseo de que algo nos suceda. Amén. Pero ¿qué es la fe? La fe, dice la Escritura, es creer que va a suceder. Dígale al que está a su lado, creer. La fe es creer que va a suceder. ¿Veo cómo cambiamos ahora el panorama? Si tenemos una esperanza de que algo suceda, pero no lo estamos haciendo bien, no va a suceder, ¿verdad que no? Pero cuando ya nos metemos en la fe, entonces la fe es creer que va a suceder. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1, ¿sí o no? Cuando usted empieza a meterse en la fe, Dios nos dice algo muy interesante. Fe es creer que lo que yo estoy mirando va a suceder. O sea, es algo que me va a pasar, es algo que sí va a ser cierto. Cuando usted mira la palabra y Dios le dice en la palabra, hey, mira, si tú das, yo voy a abrir las ventanas de los cielos, entonces yo tengo que poner mi fe en esa palabra y creer que así como Dios dice en ella, así va a suceder en mi vida. ¿Cuántos tienen fe? Amén. Aleluya. Hermanos, no así como convencidos, como que demasiada información ahorita están haciendo algo como aleluya.
Oiga bien lo que le estoy diciendo. Cuando hablamos de la palabra de Dios, la palabra de Dios no es el problema. Ella tiene cosas importantes para nuestra vida. Es más, de hecho, nosotros cuando abrimos la palabra decimos, vamos al Viejo Testamento, ¿sí o no? Al Antiguo Testamento. Y luego decimos, vamos al Nuevo Testamento. O sea, cuando hablamos de un testamento, ¿qué contiene un testamento? ¿Tiene qué? Es una herencia. Un testamento tiene algo, hermano, si a usted le dicen, ¿sabe qué, Juanito? Se murió fulano de tal y le dejó un testamento y usted está en el testamento. ¿Qué es lo primero que usted piensa? Aleluya, ya no va a trabajar, gloria a Dios. Si estaba pobre, tiene que pagarla. Sí. Oiga, imagínense, la primera idea que nos viene a la mente cuando nos hablan de un testamento y que estamos incluidos en él, hermano, es que hay algo que me va a tocar de esa bendición, ¿sí o no? Amén. Amén. ¿A cuántos les gustaría que les dejen un testamento? Amén. Aleluya. Hermano, y si no le dejan, usted deje uno para sus hijos, aleluya, denles del gozo. Pero mire, cuando estamos hablando de un testamento, Dios nos ha dado un testamento y el testamento que tenemos está aquí, mire, aquí está el testamento. Hay un testamento antiguo que Dios ha reemplazado, hermano, por uno nuevo, y en este nuevo Dios nos ha dado promesas maravillosas. Todo lo que pidieres en mi nombre creyendo, os será hecho, dijo la hermana hace un momento, ¿se recuerda? Si ustedes dan, dijo, el Señor te va a dar también a ti, hermano, una medida apretada, rebosante en tu regazo, porque con la misma, ¿cómo dice? Medida con que tú medís, con esa misma medida te volverán a medir. ¿Sí o no? O sea, la palabra de Dios tiene promesas que están al alcance de nuestra mano. Las promesas de Dios están allí como una herencia para nuestra vida. Una herencia, hermano, que solamente los valientes las van a tomar por la fuerza. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sí? O sea, cuando hablamos de la palabra gloriosa de Dios, hermano, es un testamento que Dios nos ha dejado a través de Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros, hermano, tomemos lo que Él nos está dando a través de lo que aquí nos dice. Nosotros, hermano, ponemos la fe en esa palabra y empezamos a creer que va a suceder lo que Dios me promete. Cuando usted no involucra la fe en la esperanza y está esperando que algo suceda, hermano, ya le dije, tome asiento, no se me vaya a cansar porque no va a suceder nada. Pero cuando usted involucra la fe, entonces todo cambia. Usted empieza a creer que algo va a suceder, que algo va a pasar y que eso que le han prometido, hermano, se va a realizar en la vida suya o delante de sus ojos. Por eso Dios nos llama a nosotros y nos dice, caminen por fe y no por vista. ¿Por qué? Porque si sacamos la cartera y lo vemos, hermano, aleluya, ¿qué sucede? Nos desanimamos, ¿verdad que sí? O sea, usted cuando saque la cartera no mire, hermano, usted no va a meter los dedos así. Y si se viene uno de Hacienda, aleluya, gloria a Dios. ¿Sí? A veces nosotros para con Dios, ¿verdad? Ay, Señor, ¿qué me quieres enseñar? A ver, enséñame, Señor, enséñame. ¿Por qué no hacemos lo mismo con el bolsillo? A ver, Señor, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres? Enséñame. ¿Verdad que eso no lo hacemos? Eso no lo hacemos, no. Y para otras cosas, Señor, dime, háblame, Señor. Haga lo mismo con la cartera, agárrala y diga, háblame, Señor. ¿Cuál pongo, Señor? ¿Cuál? Eso no lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos viendo. Porque estamos abriendo los ojos. Porque cuando miramos un billete grande, hermano, y lo vemos, ¿qué es lo primero que nos... Ay, me costó mucho trabajo alcanzarlo. Ay, es que los billetes mandan mucho en mi cartera.
¿Sí o no? A veces nosotros tenemos una mentalidad empobrecida. Estamos hablando, hermano, de que no involucramos la fe en las cosas que Dios nos dice en su palabra. Imagínense, hermano, el Señor cuando le habló al pueblo de Israel y le dijo, ¿verdad? Pruébenme ahora en esto. Yo creo que el pueblo de Israel hacía eso, miraba y veía las cantidades que traía y se le ha de haber hecho mucho, ¿verdad? ¿Verdad? Todo lo que le daba a Dios y pensaba que al cabo Dios no iba a decir nada, pero Dios le dijo, no, me están robando. ¿Verdad que sí? Ahora, cuando miramos en el Nuevo Testamento, mucha gente dirá, hermano, eso es del Antiguo, eso ya pasó, es un pacto viejo. Pero en el Nuevo Testamento dice, ¿verdad? Que cuando estaban formados ahí todos para venir a darle al Señor, hermano, en el banco de las ofrendas o en el arca de las ofrendas, dice que llegó una viuda pobrecita que solamente traía, ¿cuánto? 2 blancas y era todo lo que tenía. ¿Se imagina si esa mujer hubiera abierto su carterita y hubiera visto para adentro y hubiera visto que solamente había 2 blanquitas allí, que hubiera pensado, ay Señor, yo te amo mucho, pero mañana no tengo para comer? ¿Y qué hubiera dicho Dios? Pero dice la Escritura que cuando venía por esa línea, hoy, y luego mire lo que es la fe es maravillosa. Ella venía por la línea de los ricos. Gloria a Dios. Cuando usted, hermano, cree una palabra, lo primero que tiene que hacer es que mostrar lo que ha creído. Porque a veces, hermano, mira, ahorita lo voy a explicar. En una ocasión, aquí en Estados Unidos, en una iglesia del oeste, pues no llovía. En ese pueblito no llovía y no llovía. Y estaba la situación tan grave y tan crítica, las cosechas estaban acabando, hermano, estaba el problema de que la sequía estaba matando con el ganado y verdad, en la iglesia, llegaron un día en la iglesia y el pastor pues le dice a todos, ¿saben qué? Vamos a orar para que Dios, verdad, envíe agua, que caiga la lluvia, porque verdad, esta situación está muy difícil. Así que el día miércoles le dijo a la iglesia, vamos a orar para que Dios haga llover. Así que toda la iglesia el día miércoles pues se vino, verdad, a orar, verdad, para que Dios hiciera llover. Pero de todos los que venían al culto para pedirle a Dios que hiciera llover, solo un niño traía un paraguas. O sea, todos los demás llegaron como el día de servicio, gloria a Dios, aleluya. Cuando usted no cree lo que Dios dice, hermano, usted no trae paraguas. ¿Sí? Cuando usted cree, usted se mete a la fila de los ricos. Aleluya. Usted empieza a caminar como tal. Dice la Escritura que vino entre todos esos que aventaban así, mire, hermano, los montonzotes ahí, hermano. Hasta lo echaban así para que se oyeran las monedas cuando caían. Y el Señor, viéndolos, no dijo que estaba mal, no dijo que ellos estaban haciendo algo indebido. Ellos ya tenían la bendición suficiente en su vida. Pero llegó entre medio de ellos una persona de fe y soltó 2 blanquitas en ese lugar. Dice la Escritura que cuando iban para afuera, me imagino que los discípulos han de haber dicho, esta mujer. Y el Señor les dijo, ven esta mujer. Es una viuda que ha dado 2 blancas, pero ella ha dado más que todos ellos. ¿Por qué? Porque dio todo lo que tenía. ¿Qué es eso? Se llama confianza, se llama fe de que Dios va a proveer, se llama, hermano, creer que lo que Dios dice en su palabra se cumple. Aleluya. Esa mujer no salió ahí, ¿cómo le voy a hacer? ¿A quién le voy a pedir prestado mañana? No salió así. Esa mujer salió de ahí sabiendo que la bendición de Dios ya iba sobre la vida suya. Aleluya. Amén. Esa es la diferencia cuando hablamos de la fe. La fe es creer que va a suceder. La fe es creer que lo que yo estoy viendo en su palabra y que lo que yo he creído va a suceder. Aleluya. Aleluya. Se recuerda que la hermana dijo, yo le he dicho al Señor que quiere una casa. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Si ella lo está creyendo, ¿qué es lo que empezó a suceder? Ya se abrieron puertas. ¿Por qué? Porque lo crees. Porque ya visualizaste aquí en tu mente algo que es tuyo.
Amén. Amén. Cuando usted empieza a mirar con los ojos de la fe, usted sabe que ya tiene lo que pidió, porque para Dios no es imposible darle una casa. Para Dios no es imposible abrir la ventana de los cielos y derramar bendición sobre la vida suya. Pero es necesario que entendamos que necesitamos involucrar nuestra fe en lo que, hermano, hemos creído, y entonces las cosas van a suceder. Terminemos ya, hermano, porque esto está emocionante. La valentía. Vamos a hablar de la valentía. Ahora sí, valientes. ¿Cuántos valientes hay en este lugar ya que estamos entendiendo? Aleluya. Amén. Ya se les acabó la valentía, gloria a Dios. Oiga bien esto, la valentía es hacer que suceda. ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos? La esperanza es el deseo de que suceda. La fe es creer que va a suceder, pero la valentía es hacer que suceda. ¿Qué dice, hermano, la versión que le leí? ¿Qué dice? Dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. ¿Sí? Cuando nosotros, hermano, miramos la Escritura nos muestra cosas maravillosas, promesas, hermano, que cuando hablamos del dar, ella dice que si nosotros damos, pues también recibiremos. Por ejemplo, Lucas capítulo 6, verso 38, lo quiere apuntar, apúntelo, dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada y remecida en vuestro regazo. Lucas capítulo 6, verso 38. Dios dice en su palabra que si ¿qué? Que si doy, Él me bendecirá. que si doy, dice que Él me va a dar. ¿Oyó eso? Ahora, yo quiero que usted compare, hermano, lo que usted puede dar con lo que Dios puede dar. Dios nunca da de acuerdo, hermano, lo voy a decir de esta manera para que me vaya comprendiendo mejor. No es una ofensa, sino es una manera de comparación. Dios no me va a dar de acuerdo a la miseria de la que como yo le doy. Porque Dios, hermano, cuando hablamos de la bendición de dar, hermano, Él no da de la manera en que yo puedo dar. Él da de la manera que Él sabe dar. O sea, Dios en el reino de los cielos tiene, hermano, riquezas maravillosas para bendecir. Lo hemos dicho y lo predicamos, hermano, aquí en este altar hace 15 días atrás. Dios tiene, hermano, lo que se necesita para abrir la ventana y bendecir hasta que sobre y abunde en la vida nuestra. O sea, créalo en esta mañana, créalo de esta forma, créalo y véalo. Pero es necesario que nosotros nos llenemos de valentía y hagamos que eso suceda. ¿Cómo voy a ser yo valiente y hacer que eso suceda? Dándole, porque la Biblia dice dar. Eso es lo primero que Dios requiere, dar. ¿Sí? Se recuerda cuando llegaron ante Jesús, lo dije también, y vinieron y le trajeron la monedota, así le dijeron, ¿es lícito darle tributo al César? Y les dijo el Señor, yo no sé por qué me tientan, pero denme la moneda. Y le dieron la moneda y le dijo, ¿de quién es esta imagen? Y por así, del César. No, les dijo, denle al César lo que es del César, paguen sus biles, paguen sus cuentas, paguen su carro, paguen su casa, pero denle a Dios lo que es de Dios, aleluya. Ahí está el secreto de la victoria y de la bendición. ¿Por qué? Porque muchas veces para todo tenemos, menos para Dios. ¿Eh? Muchas veces para todo sacamos, menos para Dios. Y todavía estamos con la esperanza de que Dios quiero irme de vacaciones este año, Señor. Aleluya. Abra su entendimiento, deje que su espíritu, hermano, empiece a ser ministrado por esta palabra, que empezamos a entender el principio, por qué Dios nos pide que demos, porque en esa área, hermano, muchos de nosotros nos volvemos egoístas, nos volvemos, hermano, agarrados. Aleluya.
y empezamos a pensar solo en lo que yo necesito, en lo que yo ocupo, en lo que yo debo de pagar. O sea, pensamos en esas cosas y nos olvidamos en lo que su palabra nos enseña. Y a veces somos raquíticos con Dios en el dar. Aleluya. ¿Está gozando, hermano? Yo sé que en estos servicios, cuando hablamos del dar, a veces, ¿verdad?, la gente no dice ni amén, ni gloria a Dios, ni aleluya, pero hermano, es la palabra de Dios. Amén. Y lo que Dios quiere no es empobrecernos, sino al contrario, bendecirnos, ¿verdad? Amén. Imagínense, hermano, lo maravilloso de esta palabra. Cuando hablamos, ¿verdad?, de este verso, dice, mire, el reino de los cielos está sufriendo violencia, sí, pero solo los violentos, o sea, solo los que están, hermano, decididos, lo están arrebatando, aleluya. Solo ellos se lo están llevando. Dijo el Señor en Malaquías capítulo 3, verso 10, tráiganme los diezmos, las ofrendas al alfolí. ¿Y qué dijo? Y pruébenme ahora en esto. ¿Sí o no? O sea, primero el principio, traigan primero. Y después, este es el principio de Dios. Y después, ¿qué? Hermano, mire, pruébenme. ¿Sí o no? Después viene la parte importante. ¿Por qué? Porque hay que ser valiente para empezar, hermano, a tomar la decisión de darle a Dios lo que es de Dios. Hay que tomar la decisión en nuestra mente y en nuestro corazón de formular, hermano, decidirnos a qué, con valentía, que a pesar de todos los obstáculos que se presenten, porque te voy a decir algo muy importante. Cuando tomas una decisión de esta naturaleza, el primero que se va a poner en contra tuya es el diablo. No, hermanito, mire, le van a decir ahora, si usted toma esa decisión el día de hoy de comprometerse con Dios, allá afuera le van a decir al chamuco, ¿sabes qué? La voluntad se comprometió, ¿verdad?, con Dios y quiere ser valiente. Lo vi cuando levantó la mano, va a decir el chamuquillo ese. Y entonces el demonio mueve los hilos y dice, pónganle trabas, pónganle problemas, que le quiten el trabajo, que no le paguen tiempo extra. ¡Ay, aleluya! Que le rebajen las horas. A veces uno dice, ay, no sé qué está pasando, pero fíjese que no hay dinero. Pues no, hermano, es que no entiendes. Hay un mover espiritual en la vida nuestra. Hay alguien interesado en que tú, hermano, no cumplas lo que te propones delante de Dios. Por eso dice, sea valiente. Sea valiente, entienda la valentía. ¿Por qué? Porque los valientes, dice la Escritura, conquistan las promesas de Dios por la fuerza. Aleluya. Aleluya, amén. En Mateo, capítulo 19, verso 29, hay una palabra para que usted comprenda un poquito más a Dios. Y habla en esta palabra, a ver, déjenme ver si la vamos a mirar de una vez, ¿sí? Porque es una palabra que han malinterpretado y que han dejado, pero el principio está puesto allí. Mateo capítulo 19 y el verso 29, aleluya. 19, 29, ¿estamos? Sí. No, creo que estoy equivocado. ¿Sí es? Estoy ¿dónde estoy? Mateo, dije a 19, ¿verdad? Ando en otra cita. Okay. 19, 29. Mira, aquí está, sí es. No estaré equivocado. Es verdad. Vean lo que dice aquí Mateo, capítulo 19, verso 19. Dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Sí? Nos dicen en ocasiones, mire, si usted le da al Señor, Dios le va a dar 100 veces más. No, entendamos el principio, aunque está puesto en esta cita bíblica, hermano, es importante que nosotros aprendamos cómo lo está diciendo el Señor. El principio que estamos estableciendo en este día, en este lugar, es el dar, ¿sí o no?
Lo primero que Dios nos enseña en este verso que estamos leyendo es que cualquiera que deje, hermano, dice que deje casas, hermano, dice por mi nombre, recibirá ¿qué? 100 veces más. O sea, el principio en sí sigue siendo el mismo. No podemos, hermano, ¿verdad? Recibir si no antes damos a Dios, si no antes ponemos en las manos de Dios, hermano, no podremos recibir. Pero lo que me interesa de este texto es que en este texto dice, hermano, que recibirán los que hayan dejado esas cosas. ¿Qué dice? Recibirán 100 veces más. Dígale que está a su lado, dice que recibiremos 100 veces más. ¿Sí? Dice que recibiremos 100 veces más. Ahora, lo que yo quiero ahorita que usted vea es la manera en que Dios bendice, ¿verdad? Si nosotros le damos a Dios una cantidad, no espere que Dios te devuelva esa cantidad, o 2 veces esa cantidad, o 3 veces esa cantidad. ¿Por qué? Porque Dios no funciona así. Dios, hermano, cuando tú haces algo para Dios, ¿qué es lo que Dios hace? Dios da 100 veces más. Por eso dice, hermano, en la cita que le leí, si tú, hermano, miras, por ejemplo, lo que la Escritura nos dice en Lucas 6:38, Él dice, da y se os dará. Ahora, supongamos que yo le doy a Dios algo que pueda tomar con mi mano, pero Dios te va a bendecir ¿con qué? Con una medida buena, apretada y remecida, porque Dios no bendice de la manera en que nosotros le damos. Dios es más abundante cuando bendice a aquellos que con valentía cumplen la promesa delante de sus ojos. Amén. Aleluya. Por eso, cuando hablamos, hermanos, de esta palabra, la valentía es hacer que suceda. Oh, sí, hermano, aleluya, yo creo en su promesa. Oh, yo sé que Dios tiene. Sí, todo eso está muy bonito. Pero el punto aquí es que tengamos el valor de hacer que esto suceda. Amén. Cuando creemos que esto es verdad y que el que lo está prometiendo es Dios, oiga, empezamos a entender que, hermano, Dios no habla por hablar. Dios tiene el poder para respaldar lo que dice. ¿Por qué? Porque Él cuenta con riquezas en gloria, abundantes, para bendecir a los que pueden creer a su palabra. Eso es fe. ¿Sí? Por eso es necesario que seamos valientes para hacer que se cumpla la palabra que Dios nos ha dejado al alcance de nuestra mano. ¿De qué sirve tener tantas promesas y tantas riquezas aquí y no poder, hermano, recibirlas? ¿De qué sirve que diga la palabra cosas maravillosas y no poder experimentarlas? Es necesario que entendamos los principios que Dios establece para que la puerta de la bendición empiece a fluir en la vida nuestra. Cuando hablamos, hermano, de la iglesia, casi siempre todos decimos, oh, nosotros somos como las águilas. ¿Cuántos somos como las águilas? Aleluya. ¿Cuántos somos como las águilas? Gloria a Dios. Si uno dice la Escritura eso, la Escritura dice que somos como las águilas, ¿sí? Entonces, ¿por qué se quedan así como que dudan, hermano? Que somos como las... o somos como los pericos. A ver, ¿cuántos creen que somos como los pericos? ¿Cuál es la diferencia entre los pericos y las águilas? ¿Sí? Que los pericos hablan mucho, pero no levantan el vuelo. Las águilas no dicen nada, pero se remontan a las alturas. Así que, hermano, déjese de hablar y remóntese a las alturas. Abra sus alas y vea lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay cosas maravillosas para nuestra vida, especialmente en el área de las finanzas. ¿Sí?
hay cosas gloriosas para la vida suya en el área de las finanzas, pero es necesario que nosotros aprendamos a mirar de qué manera Dios cumple con esas promesas. Póngase de pie en esta preciosa mañana o tarde ya, aleluya, y vamos a ir a la presencia de Dios. Padre Santo y Eterno, glorioso Señor, Dios de toda honra, en el nombre glorioso de Cristo, te venimos, Señor, en este momento a dar las gracias por esta palabra tan hermosa y maravillosa que tú nos has dado, Padre, en el